Gracias por ingresar a este espacio. Cuando Mario me hizo la invitación, me dio mucha ilusión compartir algo que a mí me apasiona mucho y que, bueno, de unos meses para acá lo he estado explorando y explotando al mismo tiempo, con un proyecto que he desarrollado con otras amigas. El proyecto se llama El Taller de Metzli y pues básicamente en ese espacio damos talleres, obviamente, pero con perspectiva de género, de cualquier tema, de, o sea, sí, de todo lo que deseen, pero el requisito indispensable es esa perspectiva de género. Entonces, pues espero que les guste mucho este espacio y adelante, Abel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro conversatorio Cristianismo a Debate. Hoy tenemos, como ya nos decía Mario, una invitada especial, Ariadna Calzada. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencias Teológicas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, defensora de derechos humanos de niñas, adolescentes y jóvenes, miembro del equipo de staff de Pastoral Juvenil Marista de México Central y cofundadora de la comunidad El Taller de Mesli. El día de hoy, Ari nos presentará el tema Teologías con perspectiva de género. Muchas gracias por estar con nosotros, Ari. Te comento, tenemos aproximadamente una hora para que nos puedas compartir el tema y al final de ese tiempo tendremos 30 minutos aproximadamente para compartir también inquietudes y resonancias de lo que tú nos has compartido. De nueva cuenta, te agradezco mucho tu presencia y te dejo los micrófonos. Buenísimo, muchas gracias. ¿Me pueden decir si sí ven mi pantalla? ¿Sí? Ok, vale. Bueno, ¿por qué es importante hablar y darle lugar a este tema? Para mí, asumir la perspectiva de género en la reflexión y el quehacer teológico, pues considero que requiere un gran esfuerzo. Ay, voy a apagar un poquito mi cámara porque me apareció ese del internet. Bueno, un gran esfuerzo a una revolución cultural de las mentalidades y la resignificación de la teología en general. La perspectiva de género permite comprender esta complejidad social, cultural, política que existe entre varones y mujeres y que pues ha sido ignorada por presentar un mundo que naturalmente ha sido desarrollado como androcéntrico. Entonces, pues estos enfoques no solo pretenden minimizar las experiencias de vida y la manera de ser varones o mujeres, sino que no reconocen las relaciones de desigualdad y la inequidad vital pues, que hay entre ambos géneros y que son resultantes del orden social. Em, y bueno, la perspectiva de género, uno de sus fines es hacer posible la construcción social de una configuración de todas las dimensiones humanas a partir de resignificar la historia, la sociedad, la cultura y la política, em, en este sentido desde las mujeres y con las mujeres, no porque los hombres queden excluidos, sino que, pues como bien sabemos en la historia, ha sido desarrollada a partir de los hombres. Entonces, bueno, como veremos más adelante, las mujeres pues han entrado en o hemos entrado en estos espacios con mayor fuerza, pero también reconociendo las demás identidades sexogenéricas. Y bueno, antes de empezar con conceptos y desarrollo y toda esta parte, me gustaría conocer como las primeras impresiones de cada uno, cada una de ustedes, rescatando esta pregunta en específico. ¿Cuáles son
nuestros conocimientos previos o experiencias de este tema. Entonces voy a dejar de compartir para compartirles un link que es un Menti, es muy sencillo. Si pueden ingresar todos, todas a este link que les acabo de compartir, y básicamente en ese es ingresar 3 palabras. En 3 palabras, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando leen o escuchan perspectiva de género? Entonces, en este espacio irán apareciendo las respuestas. Ok, por aquí sale sexualidad, identidad, normalización, discriminación, desigualdad, negación, libertad, justicia, diversidad, feminismo, diversidad sexual, imposición de la sociedad, negación, variedad, cómo te percibes, entorno, equidad, respeto, mujer. Muy bien, damos un minutito más para quienes faltan de ingresar al link. Las palabras que aquí salen como más grandes son las que se han repetido más. Entonces, igualdad, identidad y libertad son las que han predominado de cierta forma. Educación, diversidad, libertad, familia, equidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, pues reconociendo esta primera parte de desde dónde partimos, les comparto de nuevo mi pantalla. Y me gustaría que 6 personas me pudieran apoyar leyendo cada uno de estos tweets que encontré de manera muy aleatoria para ver cómo percibimos, o bueno, cómo perciben también varias personas la perspectiva de género en nuestro contexto. Entonces, sencillamente de manera libre, si alguien puede prender su micrófono y leer el tweet que quiera. A ver, durante la formación médica nos deben de enseñar con perspectiva de género, de lenguaje, de señas y lenguas indígenas. Gracias. Hoy en día me queda más que claro que todas las profesiones, especialmente quienes trabajamos con personas, tienen que tener perspectiva de género. Quien no lo tenga termina replicando discursos colonizadores, patriarcales, y se quedan sumamente cortos a las necesidades actuales. Buenísimo, muchas gracias. La perspectiva de género sin enfoque en sexualidad integral y sin una educación que cumpla con las necesidades de la comunidad LGBTIQA+,
es como ponerle una venda a la herida histórica patriarcal. Gracias. Feliz Día del Periodista. Gracias a quienes comunican e informan con responsabilidad, honestidad y perspectiva de género. Gracias. Gracias a todos y a todas por el acompañamiento y los saludos por mi nueva responsabilidad en el Banco Nación. Quienes creemos en el desarrollo económico de nuestro país, sabemos que sin la banca pública es imposible lograrlo. También necesitamos equipos técnicos, ideas, innovación, creatividad y obviamente perspectiva de género. Gracias. Y el último. 2 maestras y un maestro comparten sus prácticas para combatir el machismo desde las escuelas. Muchas gracias. Bueno, entonces como podemos ver en estos tweets, literalmente fueron los primeros que me aparecieron en cuanto yo puse en el buscador perspectiva de género. ¿Qué tienen que ver todos estos, además de la perspectiva de género? Pues que, como dice de Sara, trabajan con personas que son opiniones de distintas personas, pero que además son de distintos ámbitos, desde la medicina, la educación, el periodismo, la economía, la sexualidad integral, otra vez la educación. Pero, insisto, quienes trabajamos con personas debemos tener perspectiva de género. Entonces, bueno, partiendo de esto, la perspectiva de género, como hace rato les había mencionado, permite comprender esta complejidad social, cultural y política. Esto no ha sido solamente desde lo político o solo desde lo social, lo religioso, lo cultural, sino que abarca toda la esfera en la que las personas nos desarrollamos. Desde este punto, ¿cuáles son los desafíos de la perspectiva de género? Y a mí me gustaría dividirlo en 2 partes. La primera, desde la Iglesia como institución. Difícilmente se puede hacer alusión a la perspectiva de género sin tratar el tema de la teología feminista, que ha sido el caminar de muchas de las mujeres en distintos países y épocas de la historia como denuncia de la situación de opresión. No sé si recuerdan en las palabras que pusimos ahorita en el Menti, que algunas decían discriminación, opresión, respeto, pero bueno, yo pondría la contraparte también, esa falta de respeto. El feminismo, en este sentido, está exigiendo a la teología adoptar una postura más crítica y realista respecto de la complejidad de las relaciones sociales para poder presentar que percibe el carácter multidimensional de las relaciones jerárquicas de poder y que sea más consciente de la influencia del género en toda la elaboración conceptual, lo cual hace referencia también a la teología. En este sentido, de cómo compaginamos la teología feminista con la teología con perspectiva de género. Algunas investigadoras pues argumentan que el término feminismo comenzó a ser utilizado en América Latina más o menos como en 1890, por ahí, por esos años, en el contexto de los movimientos de la emancipación de la mujer, pero también se ha señalado que solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, las teorías de género y las teorías críticas feministas fueron reconocidas como sistemas analíticos de relaciones sociales. Entonces, esta teología se apoya en la teoría crítica feminista
y adoptan una lógica dadora de vida que se basa en los principios de equidad, de desarrollo pleno de la dignidad, de la verdadera autonomía, de la autodeterminación, el desarrollo integral, satisfacer las necesidades básicas, una participación política, social, eclesial y una integridad ecológica. También se busca pues esta construcción de nuevos paradigmas sociales e intelectuales que permitan pues actuar sobre todos los aspectos que se relacionen con las experiencias de las mujeres, tanto en la sociedad, en la sexualidad, en el poder de autodeterminación, la salud, los derechos reproductivos, la estética, política, y bueno, así me podría ir hasta tocar la fe y la espiritualidad común. Y de la iglesia como comunidad. Aquí se los puse, yo soy muy visual, entonces se los puse muy gráfico. El mecanismo cultural de asignación de género que sucede en el ritual del parto, ya saben. Al nacer la criatura pues es mirada de sus genitales, el especialista dice es niño, es niña, y esta palabra, este lenguaje, es la marca que significa el sexo y que aquí inaugura el género. Y durante el resto de su vida, casi de manera imperceptible, pues se repite este ritual, ¿no? Cada persona reconoce al otro a través de la mirada de su cuerpo, de cómo escucha su voz, y a partir de ahí percibe si es mujer o es hombre. Y bueno, además lo constata en las acciones, comportamientos, actitudes, en cómo se relaciona y por el conjunto de cosas que esa persona pueda o no hacer, decir y pensar. Como les decía al principio, asumir la perspectiva de género requiere un gran esfuerzo personal y social. ¿Por qué? Personal, porque es cambiar ese lenguaje que muchas veces nos es muy complicado. Yo, por ejemplo, aquí, ¿quién me aparece en el primer, como en la primera pantalla? Abel, por ejemplo. Yo a Abel puedo decir, pues es mi compañero, es un hombre, pues porque yo lo veo, lo percibo como hombre, lo escucho como hombre y le hablo de él. Pero yo no sé si Abel se identifique como tal. Yo no sé si su pronombre sea él o si él, bueno, si Abel se percibe como mujer y su pronombre sea ella. Entonces, en esa parte es en la que yo, si tengo esa duda, con toda la libertad y con todo el respeto, puedo llegar y preguntarle a la persona, ¿cómo te identificas? ¿Con qué pronombre te identificas? Y a partir de ahí, darle un lugar a su persona con esa dignidad que tiene y que merece. En esta perspectiva de género, los cuerpos que se comparten en los textos bíblicos son en su mayoría los de las mujeres, ya que, bueno, estos cuerpos sirven para hacer pactos de paz, para adquirir tierras, para tener la bendición de los hijos. Básicamente han sido cuerpos que han servido como para comercializar o marcar territorio. Por ello, hablar desde la teología y desde la iglesia del cuerpo de Jesús como un cuerpo compartido, asociándolo con la corporalidad de las mujeres y rompiendo este estereotipo patriarcal masculino, pero también del otro lado, hablando de las mujeres no solo por el hecho de que aparezcan, sino cuál es la incidencia que se tiene en cada uno de los escenarios en los que ellas pues se han desarrollado.
Esta cita me llamó muchísimo la atención cuando la leí y cada que puedo la recupero. Es de Marilu Rojas, del número 383 de la revista Concilium, y ella dice: las teologías feministas han apostado por una práctica litúrgica alternativa en la que nuestros cuerpos se entrelazan a través de la danza, música, arte, poesía, flores, comida, como una acción performativa de resistencia a las tradiciones litúrgicas patriarcales que tienden a anular los cuerpos, la erótica, las sexualidades diversas y el placer. La divina sabiduría, o Ruach, nombre con el que preferimos llamar a la experiencia sagrada, queeriza, en el sentido de hace híbrido, no solo para referirse a la comunidad LGBTIQ, este lenguaje androcéntrico y patriarcal con el que se ha nombrado a Dios en la liturgia. Aquí, esta cita la recupero porque me parece que esta teología no está reducida a la experiencia de fe de las mujeres, ni mucho menos de los hombres, sino al contrario, busca recoger, interpretar, incluso iluminar las preocupaciones, las preguntas y las contribuciones de los grupos sociales y eclesiales en los que se percibe un carácter que deshumaniza, ¿no? Por este sexismo en la sociedad, que deshumaniza la iglesia y que deshumaniza la teología. Esta teología pretende fortalecer las estrategias de resistencia, de imaginación, de cambio, celebrar estas victorias que llevan hacia una nueva civilización. Por eso la visión de la teología feminista es, a mi consideración, sumamente importante para las mujeres y los varones en la iglesia. Y bueno, aquí el eje de la teología feminista se preocupa por establecer una relación entre la revelación de la divinidad y la realidad vivida por las mujeres y hombres en el contexto de las culturas patriarcales existentes. Esta teología quiere hacer explícita la conexión entre el mundo de Dios, de la divinidad, y las mujeres interesadas en crear un mundo libre de violencia hacia ellas o hacia nosotras, buscando una iglesia que elimine la exclusión y la violencia vividas diariamente por las mujeres como un grupo social. En este sentido, quise recuperar estos 8 presupuestos metodológicos del quehacer teológico de las mujeres en América Latina, de acuerdo con María del Socorro Vivas. El primero es la teología constructiva. Toda teología constructiva se hace en la praxis de la experiencia de la vida, y la teología feminista coloca una especial atención a la experiencia de vida en una sociedad sexista. En esta experiencia constituye la base sobre la cual se reflexiona y articula el sentido y el valor teológico. El segundo presupuesto es que la teología feminista siempre es el segundo acto, de acuerdo con Gustavo Gutiérrez, seguido por el reconocimiento de un problema complejo que es la estructura de la injusticia sexual y el compromiso de trabajar por su eliminación en la construcción de un mundo justo. Yo aquí me atrevo a añadirle que si bien no sabemos si sea para la eliminación, que sería pues a lo que esperamos, pues sí, al menos que sea hacia la disminución. El tercero son que todos los recursos teológicos pueden emplearse creativamente
solo en la medida en que fomenten el bienestar humano en una sociedad justa. Es decir, ¿a qué nos referimos con recursos teológicos? La Biblia, la doctrina, la teología sistemática, la forma en cómo hagamos política desde nuestro lenguaje se puede emplear de manera creativa siempre que incida hacia un bienestar humano y en la misma línea de llegar a una sociedad justa. El cuarto, esta teología tiene sus raíces en la fe de una diosa, justa. Para algunas feministas, pues Dios es la fuente de la justicia. Para otras, el hacedor de la justicia. Y para otras, también es la misma justicia. Es decir, si pudiéramos ponerlo como de manera horizontal, Dios es justicia. Diosa es justicia. El quinto punto es que esta teología es una teología crítica de la liberación construida desde la base de una hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica de la sospecha pretende explorar las visiones y los valores liberadores u opresores inscritos en un texto identificando el carácter y la dinámica androcéntrico y patriarcal. Puesto que los textos bíblicos están escritos en un lenguaje androcéntrico, en el seno de culturas patriarcales, la hermenéutica de la sospecha no empieza por asumir, como hace rato les decía, que un relato, no sé, de Marta y María, por decir un ejemplo, sea un texto feminista en sí, solo porque sus personajes principales o centrales sean mujeres, sino se trata de investigar cómo y por qué el texto estructura el relato en estas dos mujeres. O sea, ¿cuál es la finalidad de que aparezcan estas dos mujeres? O sea, centrándome en este ejemplo, de que aparezcan estas dos mujeres. ¿Cuál es su incidencia? ¿Por qué fue de que aparecieron? ¿Cuál es la finalidad? Esta parte de la hermenéutica de la sospecha la menciona Elizabeth Schussler, que muchas en algún punto estoy segura que hemos escuchado, pues que es una teóloga feminista. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no por el hecho de ser escrito o anunciado por una mujer, quiere decir que automáticamente se convierte en un texto feminista. Necesita como toda esa introspección de sí misma, de asimilarse y de anunciarse como tal. El punto número 6 es que la teología esta teología es centrada en el cuerpo. Su espiritualidad se fundamenta en su sensualidad y sexualidad, sensualidad en el sentido sensitivo, en las experiencias de los anhelos, sentimientos, las necesidades del cuerpo propio de la mujer, por relaciones o conexiones con otros participantes en el mundo. Muchas podemos saberlo, el conectar o el hacer relaciones con más personas para el desarrollo de nuestra espiritualidad y nuestras propias experiencias es sumamente importante. No quiero decir en este sentido que para los hombres no lo sea. Sin embargo, ha sido una cultura que a mi parecer necesitamos transformar, de que la mujer va de sí para afuera. O sea, de una misma hacia las demás, y los hombres, al contrario, van de sí hacia adentro.
en este sentido de todo lo que perciben, que sienten, que experimentan, se lo guardan. Esa es como la parte que me gustaría como rescatar y que más adelante vamos a volver a tocar. El punto número 7. La teología feminista es fundamentalmente relacional. Nuestra experiencia, es decir, la experiencia de las mujeres, siempre está en relación con la experiencia de otros y así también lo está en relación con la teología, que va muy relacionado con el punto número 6. Y finalmente, la teología feminista se mueve en relación con un Dios que es relacional. Valga la redundancia, van todos como hilando. Y esta parte a mí me parece muy importante porque creo que cada vez que nos atrevemos a conceptualizar, si no conocemos el concepto básico, lo vamos a hacer mal. Vamos a tener conceptos de los cuales podamos confundir, o muchas veces podemos ya llegar a conocer estos conceptos, pero en el momento en el que pretendamos explicarlos o darlos a conocer a otras personas, no tenemos las herramientas adecuadas para comunicarlo asertivamente y que nos puedan entender. Entonces, para mí es sumamente importante, y esto no lo quería dejar pasar, recordar estos conceptos básicos. Si alguien no los conocía, es el momento indicado, y si alguien ya los conocía y tenía alguna duda o no se acordaba bien, creo que es ahora cuando podemos retomarlos. Anteriormente, pues hemos hablado de, bueno, para hablar de perspectiva de género, primero, ¿qué es el género? El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para mujeres y hombres. Aquí un ejemplo en esta imagen. Un comportamiento o una forma de vestir adecuada para una sociedad es que las chicas utilicen vestido y los chicos utilicen pantalón, ¿no? ¿Por qué? Porque es una regla de género. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? El sexo es el conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que nos definen como hombre, mujer y o intersexual. Son características con las que se nace, son universales, es decir, que todas las sociedades, culturas, que a todas las sociedades y culturas es común y son inmodificables. Es decir, una característica biológica, tiene ovarios, tiene testículos. Ahí es la enorme diferencia entre sexo y género. Por eso es muy importante identificar cuando se dice identidades sexogenéricas, porque mi sexo puede ser desarrollado fisiológicamente como una mujer, sin embargo, puedo no identificarme con el sexo que me ha sido asignado naturalmente. Culturalmente o socialmente, puedo identificarme con un sexo contrario. La identidad de género, que es lo que hace rato estaba explicando, se refiere a la experiencia de género innata, interna e individual de una persona, que puede corresponder o no con su fisiología y su sexo al nacer. Esto es totalmente individual. Nadie puede definir qué identidad
representa a cada uno y cada una. Y bueno, los roles de género que se refieren a las actitudes, conductas o tareas, incluso las responsabilidades asignadas socialmente para las personas de un sexo específico. Aquí pues podemos ver muy concretamente que a las mujeres los roles de cuidado, de casa, muy relacionado con el amor, con la protección, el atender las necesidades básicas, y de la parte contraria de los hombres, que es el ser, el codiciar, el ser trabajadores, mejores comunicándose, teniendo espacios grandes, mucho más allá de los hogares. Esta parte del lenguaje inclusivo, se asume el término feminista y se trata de desestigmatizarlo. Se hace la propuesta de referirse a la divinidad con nombres asexuados como gracia infinita o misericordia infinita. Este lenguaje inclusivo va mucho más allá de la X, la E, que algunas personas no están totalmente de acuerdo, sino de hacer, como aquí lo menciono, o de referirse de una manera asexuada, sin ser solamente Dios, patriarcal, heteronormativo, cisgénero, etcétera, ni transformarlo al 100% en una diosa madre, que podemos correr el riesgo de llegar a caer en ese, pues en ese rol otra vez de cuidado, protección, atención, sí, como de, pues de madre al final del día, ¿no? Como madre muy tradicional, como lo hemos venido aprendiendo por muchos años, pero que ahora los modelos pues se han tenido que transformar y han tenido que tomar nuevos papeles, nuevos escenarios y bueno, como lo habíamos mencionado, todo esto va dependiendo del contexto sociocultural en el que se desarrolle. Y antes de pasar a esta parte de los espacios, bueno, del espacio en pequeños grupos, me gustaría que cada una y cada uno, con este breve recorrido que hemos hecho, pensáramos un poco en estas preguntas antes de mandarnos a estos espacios. ¿Cuál es mi punto de vista en relación a lo primero que anotamos en el Menti? Y una segunda es una nueva actitud personal frente a este tema. ¿Cuál sería? ¿A qué me reta? ¿Qué dudas me deja? ¿Qué respuestas también me pudo haber dado? Un poco sobre esa línea. Entonces, si nos podemos dar un par de minutitos para respondernos personalmente y después, no sé si Mario o Abel puedan hacer unos pequeños grupos, poder compartir entre todas, todos, todes estas respuestas, lo que gusten compartir, para después regresar, que cierre este espacio y abrir el espacio de preguntas e intervenciones. Entonces, no sé, Mario o Abel, si me pueden apoyar, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer 4 grupos para poder tener tiempo de compartir.
ahorita los mandamos a estos grupos. Sí, igual las preguntas se las escribo en el chat por si alguien no tuvo oportunidad de recuperarla. Ok. Hola, Dani. Ay.